Bendiciones, mis amados y mis amadas. Esta es la lección número 18 de la Escuela del Discípulo. En la lección número 17 les estuve enseñando sobre los 5 ministerios. Así es, mis amados. Les estuve explicando cuáles son los 5 ministerios, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Estos son los 5 ministerios. Pero en esta lección en particular les estaré enseñando y nos estaremos enfocando en el primero de los 5 ministerios, que es el apóstol. Estaremos hablando sobre el ministerio del apóstol, mis amados. Lo primero que quiero explicarte es lo que significa la palabra apóstol. Pon mucha atención, por favor. La palabra apóstol significa enviado o alguien que es enviado. Lo repito, la palabra apóstol significa enviado o alguien que es enviado. Esto significa que un apóstol es una persona que ha sido enviado por Dios a cumplir una misión aquí en la tierra. Un apóstol es un enviado de Dios. Así de simple, mis amados. Un apóstol es un enviado de Dios. Ok, ahora resalta una pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es el propósito de un apóstol? En otras palabras, ¿para qué Dios nos dio apóstoles? ¿Para qué? Bueno, antes que nada quiero ser directo y muy claro. El ministerio del apóstol tiene varios propósitos. Lo repito, el ministerio del apóstol tiene varios propósitos, pero en esta ocasión yo solo te estaré enseñando uno de los varios propósitos del apostolado. Amén. Bueno, mis amados, vamos a empezar. Primeramente, el apóstol es un padre espiritual. Lo repito, un apóstol es un padre espiritual para un grupo de cristianos. Esto quiere decir que los cristianos que están bajo su cuidado ven y consideran al apóstol como un padre para ellos. Tal vez el apóstol no es tu padre biológico, pero de acuerdo con la palabra de Dios, el apóstol es tu padre espiritual. Y es por esta razón, mis amados, que muchos cristianos a su apóstol lo llaman papá o dad, que es papá en inglés, o aún lo llaman con otro sinónimo que tiene que ver con padre. Mis amados, Dios es nuestro Padre Celestial. Esto es muy claro. Pero, Dios nos da su paternidad. Lo repito, Dios nos da su paternidad por medio de un apóstol. Los cristianos que están bajo la cobertura de un apóstol, ellos van a experimentar el cuidado, el amor, la protección, la enseñanza, la corrección, la guía y el consejo de Dios por medio de un apóstol. Amén. Bueno, mis amados, algo que también quiero que aprendan y que entiendan es lo siguiente. Un apóstol también es un padre espiritual para el resto de los 5 ministerios. A lo que me refiero con esto es que un apóstol es un padre espiritual para otros pastores. Un apóstol es un padre espiritual para evangelistas. Un apóstol es un padre espiritual para profetas. Un apóstol es un padre espiritual para maestros. Y aún un apóstol puede llegar a ser un padre espiritual también para otros apóstoles. Les quiero probar con la palabra de Dios de que un apóstol es un padre espiritual. Quiero que leamos 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 15. Pero vamos a estar leyendo este versículo bíblico en la versión
Nueva Traducción Viviente, donde dice lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. Dice: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Ok, mis amados, les voy a explicar este versículo bíblico que acabamos de leer. En este versículo bíblico está hablando el apóstol Pablo. Y él está diciéndole a sus discípulos de que ellos pueden tener muchos maestros, personas que Dios utiliza para enseñarles muchas cosas, pero les aclara de que solo pueden tener un solo Padre espiritual, uno solo. Y les dice con mucha firmeza de que Él es para ellos su Padre en Cristo Jesús. O en otras palabras, su Padre espiritual, que es lo mismo. Y eso es exactamente lo que es un apóstol. El apóstol es un Padre espiritual. Amén. Bueno, vamos a continuar, mis amados. De los 5 ministerios, ponga atención, por favor. De los 5 ministerios, el apóstol es el que tiene el rango más alto, más grande. Podríamos decir que el apóstol es el líder principal de los 5 ministerios. Por eso es importante y debería decir y necesario que todos los pastores, los profetas, los evangelistas y los maestros estén bajo la cobertura de un apóstol. ¿Y por qué es importante que estén bajo la cobertura de un apóstol? Alguien preguntará. Bueno, la respuesta de esta pregunta es la siguiente, mis amados. Porque así fue como Dios estableció las jerarquías en su reino aquí en la tierra. Así de simple, mis amados. Nos guste o no nos guste, el apóstol es el líder principal de los 5 ministerios. Y cualquier tipo de ministerio debería estar bajo la cobertura de un apóstol. Lamentablemente, porque sí lo es muy, pero muy lamentable que muchos cristianos, iglesias o ministerios, por alguna razón o por otra, se están perdiendo los beneficios de estar bajo la cobertura de un apóstol. Bueno, mis amados, vamos a pararle aquí por el día de hoy. Hagan su tarea, cualquier pregunta, comuníquense con su mentor y siempre recuerden que cada uno de ustedes son muy especiales para nosotros. Y me despido como siempre, declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.